Alvíar Ferro, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional. Está finalizando un doctorado de agroecología y ha trabajado en producción y comercialización de la quinoa desde hace 10 años. Ha trabajado en empresas como Quinoasure y Granos Andinos y está dedicado a la agricultura agroecológica desde hace 25 años. Actualmente, la tesis de grado es sobre Sí, pastor, sí, muchísimas gracias. quinoa. Es productor de cultivos orgánicos por espacio de 20 años y asesor de proyectos agroecológicos. Ingeniero, buenas tardes y bienvenido a su presentación. Bueno, Y le agradecemos pastor, su muchísimas gracias. participación y estos conocimientos que nos vas a Bueno, transmitir. hasta Bienvenido. luego, saludos, pastor. Muchas gracias. Entonces, Carmencita, cierre el micrófono. Ah, bueno. ¿Me escuchan ahí para empezar? Señor, le pido a todos los que están en línea que quiten el sonido. Por favor, apaguen el sonido. Ahí será que yo lo tengo. Gracias, Carmencita. Listo, ingeniero. Avanti. Gracias. Bueno, entonces doy inicio, muy amables por la invitación. A todos muchas gracias. Me alegra y me motiva que estemos trabajando conjuntamente por este importante tema. Bueno, más que una presentación, es una invitación que les voy a explicar a continuación. Bueno, dentro de mi trabajo de grado, estoy haciendo un trabajo aplicativo de agroecología en quinoa. En ese sentido, yo también tuve la oportunidad, gracias a Dios, de ser productor por 20 años de cultivos orgánicos. Es decir, yo vivía de la agricultura como productor, teníamos una finca y ahí sacábamos hortalizas, frutales, todo orgánico, 100%. Entonces eso también me ha permitido, gracias a Dios, pues poder adquirir, digamos, conocimientos para hacerles esta invitación. Lo que yo he visto con la quinoa en general, no estoy hablando de todos, estoy hablando en general, es que todos los cultivadores de quinoa la siembran bajo monocultivo y bajo técnicas altamente productivas, porque cada uno lo que está pretendiendo es llegar a las 3 toneladas, a las 4 toneladas por hectárea, a las 5 toneladas como en Perú. Y eso está muy bien, porque debemos ser productivos. Eso no lo cuestiono, pero desafortunadamente seguimos con un esquema de revolución verde total, digamos, no nos hemos desprendido de él. Y aquí vienen las invitaciones y los comentarios de esta investigación que he realizado. Entonces ya sabemos que la revolución verde tiene aspectos positivos, porque la revolución verde, a pesar de que en general es negativa, la revolución verde tiene en general daños, también tiene aspectos positivos. Entonces, esta visión es reduccionista, tiene efectos nocivos, colaterales, busca grandes utilidades con uso de agroquímicos, de la petroquímica. Esto para hacer un resumen. Obviamente es un tema mucho más largo, que no es el momento, que ustedes ya conocen. Sin embargo, en contraposición está la agroecología, que es una ciencia al alcance de todos, que es fácil, que todos la podemos practicar, no se requiere grandes conocimientos, sino sencillamente practicar, tiene soluciones a la mano. Entonces, esta agroecología evita esa visión reduccionista y estudia los agroecosistemas para tener una diversidad planificada que se complementa en esa biodiversidad agrícola o agrobiodiversidad. Antes, nuestros indígenas, todavía hoy en día pocos, nos enseñaban, y los cultivadores de antes, los productores, los campesinos de antes, que había que cultivar en asociadamente, que había que rotar, que era indispensable contemplar esta forma de siembras. Sin embargo, ya últimamente, en estas décadas, el productor de quinoa, digamos, en general, como digo yo, no todos, nos hemos olvidado o se ha olvidado de esto, y entonces, en ese monocultivo, pues él está enfocado solo en alcanzar, como yo les decía, esa alta productividad, ¿no? Bajos costos, alta productividad a costa de altos insumos químicos, de alta dependencia. Entonces es un llamado, es una invitación
un recordar esa agrobiodiversidad. Esa agrobiodiversidad que es un concepto amplio, universal, que se puede aplicar no solo a la agricultura, no solo a la quinoa, sino también tiene que ver con que no sesguemos, con que no seamos dogmáticos, tiene que ver con la raza, con la parte de género, etc. Y en la quinoa tiene que ver con que adoptemos otros cultivos, otras fuentes de alimento, que veamos esa gran importancia porque la agrobiodiversidad es equilibrio y el equilibrio es fortaleza. Esto es muy importante. Entre más diversificada tengamos la producción de quinoa, hagamos no solo asociación, sino rotación, logramos equilibrio y a su vez resiliencia, a su vez fortaleza. Algunas prácticas de conservación y de manejo de la quinoa en Cundinamarca, vimos no solo en esta investigación, sino pues yo llevo pues varios años con este tema, hemos visto que el cultivador de quinoa, una característica que tenemos todos, algo muy especial, muy positivo, es que queremos dejar un legado cultural. Entre muchas otras cosas, queremos dejar ese legado cultural donde se preserven los recursos, el suelo, el agua, entre muchos otros. O sea, queremos de alguna manera dejar en las generaciones y en la sociedad hacer un aporte significativo. Algunos puntos críticos que se han encontrado con la producción de quinoa, remontándonos al final del siglo pasado, aunque nosotros no lo creamos, ahorita no lo veamos como cierto, en esa época el promedio nacional eran 600 a 700 kilogramos por hectárea de quinoa. Y ese promedio nacional, incluso en Sudamérica, hace 20 años, era un promedio, hasta 1 tonelada máximo se producía. Hoy en día, pues lógico, hemos llegado a las 2, 3 toneladas y para nosotros es más común entender esta productividad. Sin embargo, todavía es baja la productividad en relación a otros países. Esa es una dificultad. También encontramos que la quinoa, los productores de quinoa en Colombia, en Cundinamarca, hacen uso de herramientas rudimentarias. Algunos miembros de la familia se incorporan al trabajo, especialmente la mujer, la madre. Sin embargo, hace falta todavía más integración familiar alrededor de esta producción. Me voy a basar en este estudio que quiero presentarles, en esta investigación, en uno de los principales problemas de la quinoa y el principal a nivel fitosanitario. Es la presencia del mildeo, que como todos sabemos, el mildeo es una enfermedad realmente limitante en la quinoa y se convierte realmente en un dolor de cabeza, afectando las ganancias, aumentando las pérdidas. Esta enfermedad, que como sabemos es la Peronospora variabilis, aunque hay otros patobares, otros tipos de peronospora, esta es la que realmente ataca la panoja, el grano, ataca las hojas, el tallo. Tiene pérdidas entre el 33 y 58%. Sin embargo, se han encontrado en Cundinamarca y Boyacá, no hablando de Cauca ni de Nariño, pérdidas hasta del 80% en quinoa. Entonces, y casos ya esporádicos, se ha perdido la cosecha entera por esta enfermedad que es bastante agresiva a veces cuando no se le da el manejo ni la prevención. Ese mildeo, como sabemos, avanza rápidamente en la quinoa y ataca pues todo, ataca las hojas, como les comentaba, el tallo, ataca la panoja y es un daño generalizado. Provoca disminución en la altura, provoca necrosis, hay defoliación prematura, aparte de la natural de la quinoa, porque sabemos que la quinoa también es senescente, aumenta esa senescencia y en algunos ecotipos, en algunas variedades de quinoa, el mildeo es todavía más agresivo. Entonces,
a raíz de este mildeo, yo tuve y pensando en la agroecología, busqué hacer una experimentación, digamos, académica, con todo el rigor técnico, científico, viendo la importancia de esas asociaciones, porque sí se ve que algunos productores rotan. Yo he conocido varios, pues sabemos que muchos rotan con papa, con cebada, con trigo, muchos lo hacen. Eso sí es cierto, la rotación es una práctica que está, digamos, cada vez con mejor acogida. Lo que no se ve es la asociación. Eso no se ve. Es decir, el productor de quinoa, pues él ve que de pronto meter maquinaria, ajustar el tractor, la distancia de siembra, que de pronto eso le va a costar más trabajo, que cuadrar toda la logística para el productor de quinoa resulta ser como una carga, ¿no? Como que él cree equivocadamente que es más difícil. Él piensa que va a ser un esfuerzo extra, que van a bajar las ganancias, la rentabilidad. Y aquí es cuando viene entonces la investigación y todo el trabajo en relación al mildeo. Entonces, esa búsqueda mía es una búsqueda de ganancia múltiple. Cuando uno asocia y rota, hay ganancias múltiples para todos y para el agroecosistema, para el productor, para la familia, como lo voy a comentar en este momento. Entonces, básicamente la experiencia es el cultivo de la quinoa en asociación con otras especies alimenticias o medicinales de la región como alternativa a la seguridad alimentaria de los agricultores agroecológicos y a la conservación del medio ambiente. Entonces, la investigación en este caso se hizo en 3 municipios, Huasca, Carmen de Carupa y Mosquera. Y esta presentación que ustedes están viendo la voy a enfocar a Mosquera, en la finca de la Universidad Nacional. Ahí hice mi experimentación de la quinoa asociada. Aquí vemos unas fotos donde se muestra la caléndula que se siembra al lado, o sea, al lado de la línea principal de quinoa, se siembra una densidad de caléndula que en este caso fue cada 40 centímetros. Sin embargo, uno lo podría hacer con mayor densidad. Se sembró habas, papa pepina, que es una papa nativa, y se sembró cebolla cabezona roja. Entonces, los cultivos externos eran la papa pepina y el haba, y los cultivos internos que vienen a manejar el mildeo, o sea, por eso se buscó un efecto control, un efecto para el mildeo, como internos estaba la cebolla cabezona y la caléndula. Entonces, el objetivo fue evaluar el efecto sobre la quinoa de diferentes asociaciones de cultivos para aportar a la sustentabilidad del sistema. El concepto que entra aquí a nivel agronómico es el potencial de regulación biótico, que es, como en otras palabras, una sinergia, buscar los beneficios de la sinergia de los cultivos asociados en el sistema. Ese es como el título. Aquí vemos el diseño de la parcela, cómo se hizo toda la parte estadística, como pide pues en la academia, se debe hacer todo esto con una parte experimental muy bien fundamentada, a rigor. Aquí está cómo se organizó. Entonces, eran 12 subparcelas, y cada subparcela tenía una distribución, digamos, en la 1, aquí donde estoy señalando, era quinoa, habas como cultivo externo y caléndula como cultivo interno pegado a la quinoa. El segundo tratamiento era quinoa, habas también como cultivo externo, cebolla cabezona roja, entre otras. La cebolla cabezona roja tiene unos índices, unos contenidos un poco más altos que la blanca. Y el cuarto tratamiento era quinoa, papa pepina en el borde, como cultivo frontera, es decir, lo que nosotros llamamos cultivo perimetral, o sea, afuera, el cultivo en el límite, y cebolla cabezona roja. Entonces, así se repetía. Aquí vemos las 12 subparcelas y se comparaba contra un testigo, que era solo quinoa.
La quinoa cultivada fue blanca de Jericó, esa fue la variedad escogida para cumplir también con la parte experimental. Al final quedó de esta manera, esta distribución en las parcelas, y esta es la distribución final, que también se repitió en Huasca y en Carmen de Carupa, y se hizo exactamente igual. Las variables que se evaluaron fue el número de hojas por planta, altura de la planta, diámetro del tallo de quinoa, número de plantas por surco de quinoa, número de hojas enfermas por mildeo, número final de panojas por planta, peso de planta de quinoa, peso de las panojas, peso total, aquí ya entré a las especies acompañantes de la biomasa de papa, peso del tubérculo, peso de biomasa de la cebolla, peso de biomasa del haba, número de vainas por planta de haba, peso completo de caléndula y de la flor de caléndula. ¿Ahí me siguen? ¿Se está escuchando? Sí, claro. Bueno, se hizo toda la parte estadística, se iba cada 20 días a tomar datos, se iba viendo la incidencia del mildeo, que era el objetivo central, ver cómo influía en estos cultivos asociados con el mildeo. Entonces, se hacía toda esa medición en tablas, se iba registrando. Este es el resultado estadístico, el estudio estadístico con un programa, pues, con unos asesores de estadística, pues, conocedores del tema. Esto fue lo que arrojó. Y las conclusiones generales, porque son muchas más, se las comparto en este momento. El testigo, donde solo se sembró quinoa de la blanca de Jericó, sin asocio y sin nada, solita, presentó un crecimiento más lento, menor productividad y presentó mucha mayor incidencia del mildeo, en casi un 70% más que la quinoa en relación a la quinoa integrada asociada con los cultivos seleccionados, cebolla cabezona, roja, caléndula, haba, papa, pepina. Otra conclusión. Se presentan resultados positivos en el vigor de la planta de quinoa y definitivamente la incidencia, no solo la planta creció a un promedio de 1,80 a 2 metros, sino que definitivamente la incidencia del mildeo, solo por observación, no estoy hablando con la toma de datos, era mucho menor. Otra conclusión, la caléndula, como se sabía previamente bajo los estudios, las fuentes bibliográficas, la caléndula, y lo sabemos todos, es un bactericida, es un fungicida, es un bacteriostático, tiene una serie de ventajas, de beneficios, y la caléndula, pues se sabe que maneja enfermedades fungosas. Entonces, mostró que favorece la sanidad de la quinoa, que en sinergia con la cebolla cabezona, con sus principios activos como la calendulina, tiene efecto nematicida, que las saponinas tienen un efecto sobre los insectos de la planta de la quinoa, y en general la ruta de los terpenos desencadena ingredientes activos con propiedades alelopáticas. Es decir, hoy en día que se sabe que las plantas son inteligentes, que las plantas guardan memoria, eso ya hoy en día se sabe. Hay un efecto también de esos cultivos asociados en las raíces, con todas las sustancias que se desprenden de la raíz, con todas las sustancias alelopáticas aéreas y en sí por las familias botánicas diferentes. Entonces esto es algo muy especial. Ese acompañamiento viene a desencadenar una sinergia altamente positivo. La cebolla cabezona roja tuvo un efecto significativo en la reducción de la presencia de mildeo frente al testigo, lo que confirma que la función agroecosistémica se puede gestionar y planear mediante asociaciones pertinentes a los propósitos de los agricultores de quinoa. Entonces aquí es una invitación muy, muy especial, porque yo comprendo que las plantas, ¿cómo se dice? El perfil, el fenotipo de planta que utilizan en Perú, en Bolivia y ya en Colombia, es una planta de porte bajo, una planta de 1 metro, 1,20, que se pueda manejar la combinada, que se pueda cosechar fácilmente,
yo comprendo que ese tipo de manejo resulta ser muy productivo y comprendo que es la tendencia que se tiene, ¿no? Sin embargo, nada cuesta, es más fácil de lo que creemos, por lo menos colocar un cultivo asociado en el perímetro, por lo menos. No tienen que ser haba, no tienen que ser papa pepina, pueden ser decenas de cultivos que uno previamente debe analizar y eso les va a reportar una ganancia de beneficio en el suelo no se va a agotar, la dinámica de plagas y enfermedades no va a subir, no se va a disparar, va a haber seguridad alimentaria, como es otra conclusión que tengo acá. El productor de quinoa, en el caso de parcelas, ya en este caso como en la investigación que realicé, al final estamos obteniendo 2 bultos de papa pepina, se está obteniendo 2 bultos de quinoa en un área tan pequeña como son casi los 600 metros cuadrados. Se obtuvo habas, un bulto de habas, se obtuvo medio bulto de cebolla y caléndula, plantas hasta de 1,40 de altura de caléndula, que normalmente la caléndula crece menos, ¿no? Más bajita. Entonces, todo esto hace que el productor de quinoa, bajo este escenario, salga con un mercado, salga con alimento para su familia, con mejor rentabilidad. Entonces, aquí vemos una foto también de cómo es el cultivo que he tenido en esas parcelas que tuve. Aquí vemos la caléndula, ahí está al lado la quinoa. Y encontramos una conclusión contundente. La biomasa total del predio, o sea, si uno suma la cantidad de plantas con lo que produjeron y su tamaño, es hasta 7 veces, 10 veces más alto, más grande, de mayor volumen, comparado contra el testigo. Se presentaron abejas, muchas abejitas, mariposas, pájaros, incluso había hasta cuyes. Dentro de la parcela llegaron cuyes que si fuera solo monocultivo nunca hubieran llegado esos cuyes o esas abejas. Muchas lombrices, en todas las subparcelas, una alta población de anélidos de lombriz roja. La humedad del suelo también se vio bastante favorecida. Todas las parcelas permanecían húmedas, en cambio en el testigo el suelo estaba bastante más seco. Incluso lo medimos las 3, 4 veces que medimos, el suelo era encostrado, tendía a ser encostrado. Y aunque la quinoa es muy resiliente, muy fuerte, no significa que tampoco la quinoa, digamos, las podamos sembrar en cualquier lugar. Eso ahí hay un error generalizado, y es que el productor de quinoa piensa que la quinoa aguanta todo. No, ella aguanta muchísimo y es muy fuerte y es muy resistente y soporta mucho, pero no dejándola al abandono. Aquí vemos los principios activos de la caléndula, ya técnicamente hablando. Tienes esquiterpenos, glicósidos, flavonoides, como lo reportan estos autores e investigadores, saponinas, triterpenoides, alcoholes triterpenos, glicósidos, carotenoides, ácidos fenólicos, esteroles, tocoferoles, calendulina y compuestos amargos. Todo eso hace parte de la alelopatía y del beneficio que le deja la caléndula. Asimismo, la cebolla también genera un gas, y la cebolla, al generar este gas, lo que hace es actuar directamente sobre el milteo y genera que la planta quinoa aumente su rendimiento. Entonces, como conclusiones ya generales, obviamente esta no es la investigación completa, yo solo estoy mostrando una pequeña parte, es mucho más largo, mucho más extensa. Entre otras, pues por ahora no estoy autorizado para mostrarla toda, pero con mucho gusto más adelante, al que le interese, con el mayor de los gustos. Mayor productividad integral. Se logra la sanidad en la quinoa en forma evidente. Mayor productividad funcional. Se asegura la seguridad alimentaria. Mejores ingresos. Y estoy obteniendo ya en la parte final, porque ya estoy a punto de entregarlo, 15 conclusiones adicionales a las ya comentadas,
como alto beneficio para la quinoa. Entonces, ya finalizando, es una invitación a todos ustedes a que no nos olvidemos que cuando hacemos la quinoa como monocultivo, el suelo se agota. Cuando pasamos de más de 3 ciclos, seguro es lo más posible, lo más seguro que ese suelo va a entrar con más plagas, más enfermedades. La productividad va a bajar, que es beneficio para el agua, para el suelo, para el consumidor mismo, que los nutrientes, haya un reciclaje de nutrientes al asociar y al rotar. Entonces sí les quiero dejar esa gran invitación a que evitemos que en el mundo entero el monocultivo se ha apropiado de todos los cultivos, de todos. De todo el mundo se llama monocultivo y es un llamado a que este cultivo estrella, este cultivo tan maravilloso que tenemos, no caigamos en esa trampa de agotar los recursos haciéndolo con monocultivo. Entonces les agradezco mucho. Esa es mi presentación resumida. Espero si tienen preguntas a la orden y eso es. Ingeniero Camilo Alvear, muchas gracias por su presentación. Muy valiosos sus aportes, su investigación, su trabajo de campo, su parte científica, sus aportes al tema de la quinoa. Y desde luego, sí, lo que estás diciendo, hay que rescatar totalmente el cultivo integrado de la quinoa al lado de las plantas medicinales, de otros cultivos nativos, endémicos, propios de clima frío. Y creo que hiciste un buen ejemplo con la caléndula y con la papa y con la cebolla roja. Yo creo que definitivamente nos deja una gran enseñanza, pero también queda clara la invitación a ti y a tu equipo de trabajo con el ingeniero Rafael de que participemos enteramente en esta construcción de la escuela quinoa climática orgánica de la quinoa, que pensamos obviamente montar un ecosistema digital para darlo a conocer a todos los colombianos y a nuestros campesinos en cualquier rincón del país. Ingeniero, muchas gracias, una feliz tarde, Dios lo bendiga. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Gracias, ingeniero, felicitaciones. A la orden, para servirles. Gracias, podemos retirar la presentación, ingeniero. Gracias, ingeniero, muy amable. Seguimos entonces con la doctora Luz Marina Arias, representante legal de la Federación Nacional de Quinoa de Colombia, Fedequinoa. La doctora Luz Marina Arias es una campesina del municipio de Viracachá, en Boyacá. Ha venido trabajando en la agricultura orgánica, transformación y consumo de la quinoa desde hace más de 30 años. Ha sido consejera y fue concejala del municipio de Viracachá, consejera territorial de planeación